Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio vía libre a redadas de migración en escuelas, colegios, iglesias y hospitales, por lo que en todo el país han expresado su preocupación por la iniciativa de deportación masiva de Donald Trump. Las familias mexicanas con menos ingresos y más vulnerables serán las que resulten más afectadas, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto para cobrar el arancel del 25% a las exportaciones mexicanas. Ante los anuncios del presidente Donald Trump de decretar emergencia nacional en la frontera sur con nuestro país por migrantes y para amortiguar el impacto de la deportación masiva de connacionales, el gobierno de Claudia Sheinbaum debe de instrumentar un programa de apoyo al desempleo. El Instituto Nacional de Migración otorgó un contrato a la empresa operadora de comedores saludables SADCB de hasta 179 millones de pesos para alimentar a los migrantes que lleguen a las estaciones migratorias y estancias provisionales del instituto. David, alias el Chino o el Bombero, presunto halcón y sicario del grupo delictivo Guerreros Unidos, a quien se le relaciona con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, fue detenido en la alcaldía Xochimilco. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 21 de enero del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-88-21. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio vía libre a redadas de migración en escuelas, colegios, iglesias y hospitales, por lo que en todo el país han expresado su preocupación por la iniciativa de deportación masiva de Donald Trump. Ello luego de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que eliminó las directrices del gobierno de su antecesor, John Biden, que limitaban las detenciones federales de inmigrantes cerca de los lugares sensibles como en escuelas, hospitales e iglesias. El secretario de Seguridad Nacional en funciones, Benjamin Hundman, anuló la guía ayer lunes, informó el departamento. Y es que Hundman también emitió una directiva que limita el uso de la libertad condicional que Biden empleó para permitir que cientos de miles de migrantes entraran legalmente a Estados Unidos de forma ilegal. Y también, le informo que ante los anuncios del presidente Donald Trump de decretar emergencia nacional en la frontera sur con nuestro país por migrantes y para amortiguar el impacto de la deportación masiva de connacionales, el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debe de instrumentar un programa de apoyo al desempleo y promover entre los mexicanos deportados la formación de cooperativas productivas en el ámbito agrícola, a fin de recuperar la autosuficiencia y soberanía alimentaria, principalmente en maíz, frijol y trigo. Ello lo planteó el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López Ríos,
luego de que el mandatario estadounidense diera a conocer 10 puntos al asumir su cargo: militarización de la frontera, cierre de frontera, muro fronterizo, eliminación de naturalización por nacimiento, cárteles como terroristas, lucha contra el narcotráfico, Golfo de México renombrado, servicios de ingresos externos y restricción al colectivo LGBTIQI+, e impacto en el comercio. El Instituto Nacional de Migración otorgó un contrato a la empresa operadora de comedores saludables SADCB de hasta 179 millones de pesos para alimentar a los migrantes que lleguen a las estaciones migratorias y estancias provisionales del instituto. El expresidente consulado en la plataforma de Compranet de cuenta del proceso de adjudicación directa con el que el Instituto Nacional de Migración eligió a esta empresa, que en otras ocasiones ha brindado el servicio de alimentación para el Instituto Nacional de Migración, al igual Comisión para alimentar a deportistas y entrenadores de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, como se dio a conocer en el 2021. Con este contrato, el instituto busca promover desayunos, comidas, cenas, colaciones y box y lunch a las personas que se encuentran en tránsito por México y para aquellos que regresan al país por las deportaciones anunciadas por el presidente Donald Trump. Las familias mexicanas con menos ingresos y más vulnerables serán las que resulten más afectadas, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto para cobrar un arancel de 25% las exportaciones mexicanas, el cual se traducirá de forma automática en un incremento al precio de los productos que pagará el consumidor final. Los costos adicionales derivados de estos aranceles serían fundamentalmente trasladados a los consumidores al incrementarse el precio de estos alimentos básicos, resultando afectados los bolsillos de las familias de menores ingresos, las más vulnerables, y también muchos pequeños comercios se verán complicados para ofrecer productos a precios accesibles a clientes. Así lo explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la AMPEC, al hablar sobre las importaciones que tendrán las medidas anunciadas por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cómo estas podrán afectar las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la economía familiar de la ciudadanía de a pie. El líder de la AMPEC destacó que México depende en gran medida de productos agrícolas provenientes del vecino país del norte. Ya tenemos en la línea telefónica al periodista Rafael Flores Martínez, experto en temas internacionales. Estimado Rafa, buenas tardes. Gracias, Noel, gracias por la invitación, estoy a tus órdenes y buena tarde a tu auditorio. Buenas tardes. ¿Cómo se ve el panorama después de que ayer mismo el presidente Donald Trump firmó varios decretos, entre ellos la emergencia migratoria y de nombrar a los cárteles mexicanos como terroristas, entre otros? Platícanos. Bien, fíjate que fueron, y lo había señalado así, 200 acuerdos, 200 decretos en distintas materias, pero hoy en la política de los Estados Unidos, México está en primer lugar, más allá de Rusia, de China, de Croacia, de Japón, de con quien pudiera tener una relación, de los países que están en conflicto. México es el que más le importa a Donald Trump. De estas 200 enmiendas, 200 firmas, 200 acuerdos, destacan los que endereza directamente a México. El primero que tú citas, que es el de haber declarado la zona fronteriza, en la zona sur de su país, como una zona en estado de emergencia, una zona peligrosa, una zona que deberá ya estar siendo custodiada por el ejército. Emergencia en la franja sur. También han comenzado ya las redadas, se está teniendo la información de que comenzaron las redadas
en algunos estados, en Illinois, por ejemplo, se presume que pudiera haber esta militarización de la frontera, y luego de un acuerdo que también tú señalas en el que los cárteles mexicanos son declarados como cárteles terroristas, podría esta militarización de la frontera en un momento dado permitir la incursión de tropas. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dice que no hay que darle mucha importancia, hay que tener la mente fría. Yo no sé si se puede tener la mente fría con estos temas. Comienza la deportación de mexicanos, México se asegura está listo para recibirlos, pero en esa deportación, Noel, también vienen personas de otras naciones, de tal manera que el panorama en general es muy, muy difícil para México y para el mundo, porque las medidas no solamente involucran a México, al mundo, a los propios norteamericanos. Se retira Estados Unidos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Además puede ahora ingresar, dice, ya tiene el permiso del Congreso, a México cuantas veces quiera. Su política, falta también aquí cómo responderían pues nuestras tropas, que dudo que entráramos en un conflicto, pero la política quedó muy de preocuparse. No hay una certeza de que las cosas marchen en paz, Noel. Sí, Rafa, la verdad es que preocupación, hay mucha preocupación, o debe haber preocupación en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum, aunque pues en la mañana la vimos, pues ya están los decretos, pues yo creo que sí debe de haber una preocupación, porque la situación, pues ya están los decretos, ya empezaron allá las redadas en la frontera. Y pues bueno, pues vamos a esperar a ver cómo se resuelve esta situación. Esperemos que se resuelva de la forma más accesible, con el diálogo entre los gobiernos de México y de Estados Unidos. Estimado Rafa, muchas gracias. Gracias a ti, Noel, y saludo a tu auditorio. Gracias, Rafa, por platicar con La Neta Noticias por Acústica Radio. Muchas gracias, Rafa. Y mire, también le informo en otros temas que David, alias el Chino o el Bombero, presunto halcón y sicario del grupo delictivo Guerreros Unidos, a quien se le relaciona con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, fue detenido en la alcaldía Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, en seguimiento a las indagatorias sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en el 2014. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a David, esto en la alcaldía Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, quien era buscado por las autoridades por el delito de desaparición forzada. Cabe señalar que de acuerdo con las investigaciones, se identificó a David, que mantenía comunicación con otros sujetos implicados en la desaparición de los estudiantes, además de utilizar una camioneta señalada por víctimas y testigos el día de los hechos. Asimismo, recientemente se le relacionó con actividades de narcomenudeo en la Ciudad de México. Las investigaciones señalan que David se desempeñaba en el 2014 como elemento de protección civil y bomberos de Iguala de Independencia en el estado de Guerrero. A su vez, fungía como halcón y sicario al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos. En el 2023, David fungió como personal de confianza de Gonzalo Martín Sousa Neves, alias el Uruguayo, miembro de el grupo criminal Guerreros Unidos, el cual está involucrado con la desaparición de los 43 estudiantes y condenado por delitos de narcotráfico hacia Estados Unidos en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Al dar seguimiento a las carpetas de investigación, se tuvo conocimiento que dicho sujeto en diversas ocasiones realizaba actividades ilícitas como el narcomenudeo aquí en la Ciudad de México. La delegación de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, ubicada en el anillo periférico Hidalgo y Reynosa, sufrió el robo de armamento. Las primeras investigaciones señalan que un grupo de infiltrados
presuntamente apoyados por personal de confianza de la Fiscalía General de la República allá en Tamaulipas, logró sustraer al menos 60 rifles de alto poder, armas cortas y drogas del depósito de evidencia que estaban en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Posteriormente, el acceso fue facilitado por un secretario de reciente ingreso, quien habría permitido la entrada al grupo delictivo. El modus operandi incluyó en el uso de herramientas especializadas como sopletes y sierras para forzar candados y puertas de acero que resguardaban el armamento. El hecho ha sido calificado como un grave descuido por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad en las instalaciones, encabezada por Ernesto Vázquez Reina y su equipo de trabajo. Al tomar conocimiento del robo del armamento, el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, de inmediato dio instrucciones para investigar y recuperar el armamento a cualquier costo. Mire, le informo que la elección del Poder Judicial en la capital del país representa una extraordinaria oportunidad, no solo para lograr la transformación, sino también para las personas profesionistas en derecho. La información con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saluda a ti y a los reescuches de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que la elección del Poder Judicial en la capital del país representa una extraordinaria oportunidad no solo para lograr la transformación de sino también para las personas abogadas, porque se trata de un proceso innovador para integrarse a las filas de los juzgados y magistraturas, dejó en claro la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo Espinosa. En declaraciones a los medios de comunicación, la también integrante de la Comisión Especial para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados en el Poder Judicial de la Ciudad de México sostuvo que la elección, que se efectuará el 1 de junio próximo, es un hecho histórico e inédito en la vida democrática de la metrópoli. Asimismo, la representante popular morenista refirió que llegó el momento de transformar el Poder Judicial de México, por lo que es importante que las personas interesadas en participar en el proceso de selección de jueces y magistrados en la capital del país lleven a cabo su registro al quedar pocos días para ello. Confirmó que hasta el viernes pasado se habían registrado alrededor de 115 personas y que en los siguientes días se espera que el número se incremente ante el hecho de que muchas personas han acudido a las oficinas del Congreso capitalino a solicitar informes. Hizo un llamado a la ciudadanía, en particular a los jóvenes abogados, a revisar la convocatoria en el portal www.eleccionpoderjudicial.ciudaddemexico.gov.mx al concluir el periodo de registro el próximo 31 de enero. Xóchitl Bravo hizo notar que los interesados pueden inscribirse para participar en dicho proceso, que inició el 7 de enero pasado de manera virtual en la citada liga o presencial en el Congreso capitalino. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y mire, ya tenemos en la línea telefónica al compañero y amigo Antonio de Marcelo para darnos el reporte policíaco. Estimado Antonio, buenas tardes. Platícanos, ¿qué tenemos? ¿Qué tal, Noel? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, pues para comentarte que este día en la mañana se registró una intensa movilización de cuerpos de socorro y de rescate ahí en la calle de Independencia en la Colonia Centra, y es que aparentemente un hombre se habría aventado de un edificio y para su suerte cayó sobre de un árbol. Fue necesario mucho tiempo de trabajo por parte de los cuerpos de socorro, toda vez que el hombre estaba muy nervioso, no quería bajar del lugar, se sentía inseguro, hasta que lograron bajarlo del árbol. A través del servicio de urgencias lo atendieron médicamente y lo trasladaron a una clínica. Mientras se desarrolló todo este trabajo, pues fue cerrado el tránsito al tráfico vehicular de la zona. Y por otro lado te comento que la joven Montserrat
Yael Montserrat, desaparecida en el año 2020 cuando tenía 21 años de edad y tras ser vista en un restaurante de la alcaldía Iztapalapa al oriente de la Ciudad de México, pues había sido buscada por su familia intensamente, movilizaciones, recorridos por todos los lugares. Por desgracia, unos restos óseos que fueron encontrados en la zona de la Jusco, pues fueron identificados como los de esta joven. Se sigue con la investigación para saber qué pasó durante este tiempo que duró desaparecida y bueno, pues todos los detalles de este caso. En el Estado de México te comento que un hombre fue asesinado a balazos allá en el municipio de Catepec. Al parecer dicen era integrante de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales USON, y de acuerdo con los reportes de la policía se encontraba cerca de un salón de fiestas denominado Emperador cuando fue sorprendido por un gatillero que le disparó al menos en 10 ocasiones en el rostro, dejándolo sin vida y dándose a la fuga después. Y en notas internacionales te comento que fueron entregados a los Estados Unidos 2 personas requeridas por distintas cortes federales. Fue en cumplimiento al tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos, que fue entregada Amelia N. Ella era requerida por la Corte Federal para el Distrito Central de California por los delitos de delincuencia organizada. En el segundo caso, Mónica H. requerida por la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas, y ella estaba relacionada con delitos de asociación delictuosa y tráfico de personas. Les recuerdo que esta información y más las puede ampliar en mis sitios de reporteros.com y Metro Noticias MX. Es lo que tenemos esta tarde, Noel. Gracias, Toño. Pues vamos a estar atentos a ver qué otros asuntos salen, pero mientras tanto, pues nos saludamos mañana. Gracias, Toño. Hasta mañana, buena tarde. Buenas tardes. Y mire, también le doy a conocer que la mañana de este martes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas suspendieron las labores de forma indefinida, debido a que la reforma constitucional aprobada el año pasado dicen que afecta sus prestaciones y derechos laborales. José Guadalupe Méndez de Lira, representante del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, expresó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, incumplió su compromiso de no perjudicar a las prestaciones de los empleados, por lo que la mayoría de los 340 trabajadores votó a favor de parar labores. Y también le doy a conocer que el desabasto de medicamentos para el tratamiento de cáncer infantil regresó. Y volvemos, dicen los afectados, a vivir la pesadilla de hace 5 años. Así manifestaron padres y madres del colectivo de papás de niñas y niños con cáncer, al expresar su temor que esta situación se puede extender hasta el primer o segundo trimestre de este año, al señalar que esta problemática se empezó a sentir desde finales del año pasado y se ha agudizado. En lo que va del 2025, los padres de niños con cáncer informaron que esta situación se registra por igual en hospitales de la Ciudad de México, del Estado de México y de todo el país. Y sobre el tema de desabasto de medicamentos en el sector salud, vamos con Alejandro César Vázquez. Al auditorio de La Neta Noticias, maestro Noel Alvarado, te saluda a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y pues el tema recurrente es el desabasto en el sector salud de medicamentos y otros insumos, y estamos hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, de Salud Federal, y así esto se extiende a todos los estados del país, además de las malas condiciones que se encuentran algunos nosocomios. Y pese a, más allá del discurso de la mañanera, de la famosa megafarmacia ubicada en el municipio mexiquense de Huehuetoca, resulta que las cosas no están tan bien precisamente en el Estado de México, en donde ya gobierna la 4T a través de la maestra Delfina Gómez Álvarez. Resulta que también el Instituto de Seguridad Social del Estado de México, municipios, INSEMIN, reporta un desabasto y que inclusive a los derechohabientes les dan vales
que caducan cada mes y así se la están llevando, inclusive fármacos tan elementales como paracetamol, resulta que no hay. Esto según el muestreo que hicimos en el Centro Médico Insemín Catepec, en donde hay una completa ausencia por parte de los directivos, y así no hay nadie que pueda resolver. Y como ejemplo de que las cosas no están muy bien en lo que le llaman la cuarta transformación, es el ejemplo de otros, en este caso de Catepec y también de otros que están en territorio mexiquense. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Alejandro César Vázquez. Y mire, también le doy a conocer que la presidenta municipal de La Paz, Marta Guerrero Sánchez, afirmó que la deuda que enfrenta el gobierno local en ese municipio del Estado de México asciende a unos 800 millones de pesos, monto que merma, dice, el avance de la localidad. Y también le informo de última hora que la violencia en el barrio Bravo de Tepito, localizado en la colonia Morelos, pues no cesa. Un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza en los condominios conocidos como La Fortaleza, ubicados en la Avenida del Trabajo, esquina con la calle Rivero, colonia Morelos, esto en la alcaldía Cuauhtémoc. Es importante señalar que en las últimas semanas se han cometido una serie de crímenes en esa zona, todos relacionados por la disputa que enfrentan los grupos criminales La Unión, Tepito y Anti-Unión. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana miércoles tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.